Ya vimos lo que fue Génesis 1, parcialmente Génesis 2. Entonces, dice ahí, pero la serpiente era astuta. Entonces, estamos viendo que de entrada habla de una serpiente. Era astuta. Aquí el verbo hebreo es llegó a ser. Era más astuta. No dice que fue astuta, sino llegó a ser. Y para que un animal llegue a ser es porque necesita entrenamiento. Y ese entrenamiento se empezó a dar por el hecho de que Satanás pues estaba viendo qué onda ahí. Más que todos los animales del campo que Yahweh Elohim había hecho. Dice, la cual dijo a la mujer. Aquí un dato importante es de que en español usamos el artículo femenino la. En hebreo es el serpiente. Cuando la serpiente empieza a hablar con la mujer, esa palabra dijo es una manera de encantamiento y seducción, es una manera de atracción, ¿sale? Son de esas cosas de que si a mí me gusta la barbacoa, o simplemente por acompáñame y te doy un taquito, ¿no? Y así como que dices, ay, es que pues, algo que no puedo resistir es eso. Algo similar a que ocurrió. Y vean cómo es que la serpiente le dice a la mujer. La pregunta es, ¿por qué no le llegó al hombre? ¿Por qué no abordó al hombre y sí a la mujer? Recordemos algo importante, que en Génesis 2, al menos lo que tenemos en español, verso 7, entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra. No dice a los hombres, al menos como género humano. Dice un hombre en singular, ya que luego hay muchas teorías de que dicen que era un grupo de personas y solo se selecciona una pareja. Entonces eso no es así, es solamente una parejita. Muchos llaman que esto es una tradición romana solamente de un niño y una niña para crear a su descendencia. ¿Vale? Si hubieran sido muchos, tal vez no hubiera sido el mandamiento de vayan y cultiven la tierra. Si había, para empezar, no sé, porque ya estaban. Sin embargo, aquí estamos viendo que el libro de Génesis es un libro del inicio de todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Vamos a Hechos 17, en el verso 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Nosotros, bueno, ya sabemos que por recombinación genética y una serie de detalles se va llevando a cabo precisamente esa funcionalización de diversas sangres que son las que están hoy en día, ¿sale? Entonces de una sola sangre hizo el linaje de todos los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Un solo linaje para toda la faz de la tierra, y les ha purificado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Sale? Por eso es que cada país tiene su detalle, cada familia tiene su propia casa, cada familia tiene lo que debe tener, 3, 4, 5 hijos, cada cosa en su lugar. Entonces todo esto es para que busquen a Dios, verso 27, si en alguna manera por pronto puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Entonces, cuando regresamos aquí, ¿qué dice el verso 7 de Génesis 2? Y Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Yahweh Elohim plantó en huerto y puso ahí al hombre que había formado. Recordemos que todavía lo veíamos anoche, que una vez que el hombre estaba en el huerto de Edén, le puso nombre a los animales y no había nada para él. Entonces estamos hablando que el hombre está solito, entonces el hombre ya tenía como que ese contacto con los animales, ya sabía cómo se comportaba cada uno, ya tenía la bendición, etcétera, etcétera. Verso 15, toma Dios al hombre y o sea, es un singular, lo puso, no los puso. Y dice que mandó Dios al hombre, no a los hombres. Y vean inclusive el verbo como está, de todo árbol podrás, mas no podrán, podrás comer. Y en el verso 18, la clásica expresión, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Sale? Y hasta el verso 22, tomó del hombre su costilla, de acuerdo a la traducción, e hizo una mujer. Y ahí lo que hemos estudiado. Y estamos viendo cómo es que por eso la serpiente se dirige a la mujer, porque ya llegó después de que el hombre ya se había acercado a los animales. ¿Sale? De alguna manera ya empezaba a ejercer ese control. Ahora, otro dato importante es, vamos a 2 Corintios 11, verso 3. Pero temo
que como la serpiente con su astucia, o sea que el diablo es astuto, la serpiente con su astucia engañó a Eva. Sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad al Mesías. O sea que desde el amigo que nos puede extraviar por un comentario, desde la película que estamos viendo, desde la cancioncita que estamos escuchando, y como lo vimos con el testimonio de Chinchillas, entra como cuchillo en mantequilla y una vez que uno se da cuenta porque ya está bien adentro que sale, entonces con su astucia engañó a Eva y ustedes han extraviados de la sincera fidelidad al Mesías. Y es lo que temía el apóstol, y en parte se lo hicieron. Entonces, si seguimos, dice, la cual dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no coman del árbol del huerto. Si ustedes se dan cuenta, y vamos a Génesis 2, hacemos el comparativo, en el verso 16 del capítulo 2 de Génesis dice, y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque ese día morirás. Si vamos al capítulo 3 de Génesis, ¿qué es lo que dice aquí? La serpiente, ¿qué le dice a la mujer? Y ya estamos hablando que en Génesis 2 le está hablando al hombre, ¿vale? Dice, con que Dios les ha dicho a los dos, no comas de árbol, de todo árbol del huerto. O sea, está diciéndole, no comas de todo árbol. O sea, una pregunta en corte negativo. ¿No comerás de todo árbol? La mujer respondió a la serpiente. O sea, si se da cuenta, pasa lo mismo que pasó con Yeshua. Que el diablo agarra y dice, aviéntate porque escrito está. ¿Sale? Entonces, sabe manejar la Biblia y como siempre lo hemos visto, le voy a falsificar un billete de 20 pesos porque eso sí existe. ¿Sale? Entonces empieza a torcer el mandamiento. Empieza con verdad y vemos cómo lo va deformando. Por eso es que muchas iglesias empiezan bien y acaban torcidas. No comas de todo árbol del huerto, hasta ahí todo va bien. Pero aquí lo hace en forma de pregunta. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocarás para que no mueran. Se le agregó esa parte de no tocarlo. Entonces, es ahí donde en este pequeño toquecito de exageración, el mandamiento no decía eso, es donde el judaísmo dice, el judaísmo tradicional y ortodoxo, que una mujer no es de confiar. ¿Sale? Por eso en tiempos bíblicos y todavía en algunas regiones, no solamente con judíos, sino con árabes y algunas otras secciones, una mujer no es testigo de nada. Aunque yo estoy viendo cómo lo están matando, no eres testigo porque tu testimonio no vale, porque tienes a exagerar. ¿Sale? Entonces ahí es donde no cuentas para nada. Y aunque últimamente pues los hombres no están muy lejos, que digamos. ¿Y esa parte fue agregada por Eva directamente, sí, por algún escriba? No, directamente por Eva. Dice, para que no mueras. O sea, no comeremos de él para que no mueras. Entonces, la serpiente dijo a la mujer, si se dan cuenta, agarró la extensión de no morir. Y dijo, no morirán, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos sus ojos. O sea, el día que eso coma, tus ojos van a ser abiertos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, si se dan cuenta con esto, y si vamos, primero de Juan 2, dice, desde el verso 15, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es lo que hay en el mundo? Y eso es el todo, con sus respondientes ramitas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, son tres cosas. La carne, los ojos, la gloria vana de la vida. Sale la fama que se va en 2 segundos. No proviene del Padre, sino del mundo. Por eso yo decía, el mundo amará lo suyo. Y ahí lo que dice después. Y el mundo pasa. ¿Sale? Todos los que querían con Elvis Presley, tanto Elvis ya se murió,
como muchos de sus seguidores, por cuestión generacional, ya están muertos. El mundo pasó. En su momento, ustedes están muy chicos, estaba de moda, lo que alguna vez platicábamos tú y yo, Linda, estaba de moda el breakdance. Y eso tu papá que estuvo allá lo sabe muy bien. Después, el breakdance pasó a un segundo plano y llegó el rap. Después del rap pasa a un segundo plano y empezó, ahí medio que me acuerdo, o el ska o el hip hop. Entonces fueron pasando, y su deseo también. Porque ahorita ya no quieren andar con Elvis Presley, ahorita quieren a Justin Bieber, o sea, va pasando, todo va pasando. Y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, no perdamos de vista esto, es la carne, los deseos de los ojos. Cuando regresamos a Génesis 3, dice, con que Dios les ha dicho y demás, no morirás, dijo la serpiente. O sea, va en contra del mandamiento de Dios. O sea, aviéntate de aquí para allá, ¿sale? Y tus ángeles van a mandar. Y entonces dice, no tentarás al Señor tu Dios, ya que lo estaban tentando. Sino que sabe Dios, lo que me preguntabas ayer, o sea, por empirismo, sabe que el día que comas de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios. Los mormones aquí se detienen, entonces tú eres un Dios chiquito, que llegado a su momento serás un Dios y así como Adán gobernó este planeta, tú vas a gobernar el planeta X-250,000. Pero aquí dice, tus ojos serán abiertos, o sea, la vanidad de los ojos, como dice 1 de Juan. Y después dice, serán como Dios, pero como uno es como Dios. Recordemos que la palabra Dios en hebreo no existe. ¿Sale? Es Elohim, es como ser un juez, sabiendo el bien y el mal. En eso será uno como Dios, en que conoce lo bueno y conoce lo malo. Y ya lo vimos en Romanos. Y una vez que está sembrada la semillita, ahora entra la función y vio la mujer, no dice que vieron los dos, vio la mujer que el árbol era bueno para comer. O sea, la vanagloria de los ojos, los deseos de los ojos. ¿Sale? Se te van los ojos con lo que no es. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. O sea, para mí. ¿Sale? Por eso cuando Dios dice, en Levítico 25, verso 23, dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía. ¿Sale? Pues ustedes, forasteros, y un forastero va de paso, y extranjeros, o sea, no pertenecemos a esta tierra, extranjeros y forasteros son para conmigo. Entonces dice, simplemente estamos de paso. Por lo tanto, cuando dice aquí que fue bueno para los ojos, insisto, y soy muy repetitivo porque luego se nos van los ojos con las cosas, con las personas, vio que el árbol era bueno para comer, pues era bueno para mí, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable. O sea, justamente lo que está diciendo Juan, codiciable, la codicia. Por eso es que la codicia es el pecado mayor dentro del judaísmo, y Pablo lo pone como ejemplo. Yo no codiciaría si la ley dice no codiciarás, porque o sea, la codicia te lleva a todo lo demás. Y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y recordemos que hay dos sabidurías, la que viene de Dios y la diabólica que viene de aquí, que dice Santiago. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Aquí hay un gran debate en el verso 6, porque muchos dicen, bueno, si la mujer está hablando con la serpiente, la mujer está sola con ella. Otros dicen que simplemente si estoy comiéndome el fruto, yo lo comparto al lado, es porque mi marido está al lado. Aquí es algo que por lo que se deja ver aquí, la mujer comió y fue y le dio qué tan cerca, qué tan lejos estaba Adán. Bueno, yo lo había visto como que Eva iba a buscar el alimento para compartírselo ya a su compañero. Podría ser. Recordemos que el hombre estaba allí para labrar y cuidar el huerto, ¿no? Al final, cuando lo hemos visto, Dios es originalmente de corte agrícola. Y las parábolas, en un 80%, hablan de eso, de corte agrícola. ¿Qué ocurrió después? ¿Sale? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí es donde sacan, no está mal, pero no para tomarlo como doctrina, ¿sale? Sino como una reflexión. Porque de aquí muchos sacan que lo que tú hagas a Dios no le importa. ¿En qué sentido? Que aquí dice que cuando estaban desnudos se hicieron hojas de higuera.
y se van a la parte biológica de la higuera. Si yo ahorita corto un trozo de higuera, 10 minutos después se va a secar, porque ya no está conectado a la fuente y todo eso. Entonces cosieron hojas de higuera. Si tú haces algo para agradar a Dios, va a acabar en la basura. Y se hicieron delantales, o sea, fueron ellos mismos. Y verso 8 da mucho de qué hablar, muchísimo de qué hablar, porque dice, y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto. Aquí la palabra voz en hebreo es kol. Sin embargo, cuando la palabra kol se pasó a los targumes arameos, ahí dice que es memra. Y memra es una palabra aramea para identificar al Mesías, ¿sale? Como una voz activa, lo que se traduce en la versión Reina Valera como verbo, ¿sale? Entonces aquí te está hablando de que el Mesías estaba paseándose ahí. Dice, y oyeron la voz de Yahweh. Aparte ya vimos quién es Yahweh, quién es Yud-Hei Vav-Hei, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Si se dan cuenta, ya la serpiente hasta el momento no vuelve a aparecer. Ahora están los problemas. ¿Y a qué te lleva el pecado? A la vergüenza. Porque luego te escondes. Y te andas escondiendo de lo que dices, o de lo que haces, o de lo que vas a hacer, o de lo que ya hiciste. ¿Sale? Simplemente muchas veces decimos, pues con que yo no diga nada, el asunto está saldado. Pero pues a Dios no se le engaña. Si me acompañas a el Salmo 32 y si me acompañas a Proverbios 28, dice aquí, en el caso del Salmo 32, dice verso 3, es más, es el verso 2, bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño, o sea, en tu interior. Mientras callé, guardé silencio, se envejecieron mis huesos, y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedad de verano. ¿Sale? Entonces, si yo hago un pecado y lo tengo guardado, pues me estoy envejeciendo, me estoy acabando y no hay paz. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Dios. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y entonces verso 6, por esto orará a ti todo santo que le pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Cuando estás tú en contacto con Dios, confiesas tu pecado que tienes todavía guardado, es donde ahora Dios ya te libra. Pero mientras no, te vas envejeciendo, ¿sale? Y por eso la gente está llena de enfermedades. Si vamos a Proverbios 28:1, dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Y al menos mientras yo no me pragan en las bandas, pues te andas cuidando hasta de tu sombra. Mas el justo está confiado como un león. ¿Sale? Entonces ahí estamos viendo de lo que es la diferencia entre estar justo, que te mueras, pues tienes tu vida comprada, y entre ser un injusto, que vales gorro. Entonces, pero no solamente esto de aquí. Si vamos, verso 13, el que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre sus pecados no prosperará. Y por eso, como dice el dicho mexicano, luego el que nace con maceta no pasa del corredor. O solo estás como el columpio, subes y bajas, subes, pero nunca avanzas de un punto central. Y a lo que muchos llaman, sobre todo los abuelitos y los papás grandes, no pasas de perico perro. Entonces, el que cubre sus pecados no va a prosperar en lo que sea. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en él. Entonces resulta que, verso 7, fueron abiertos los ojos de ambos y no confesaron su pecado, sino que se escondieron. Y entonces es aquí donde entra ese pequeño detalle donde los ateos pues, no saben qué trans con su vida. Porque dice ahí, mas Dios llamó al hombre. Fíjense cómo dice ahí, no dice dónde están ustedes. Dice, ¿dónde estás tú? Y él, no dice ellos o ella, dice él respondió,
oí tu voz en el huerto y tuve miedo, pero todavía hace 3 horas no tenía miedo, ¿sale? Y tuve miedo. Por eso dice que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Y entonces ya no tenía el amor de Dios. Bueno, sí lo tenía, pero ya no como esa relación fina y de tú y yo. Y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Cuando está llamando, ¿dónde estás tú? El ateo dice, si Dios todo lo sabe, ¿por qué pregunta dónde está? Y entonces Dios ya no es Dios. Pero aquí no se refiere a eso. Aquí se refiere a la palabra neshama. ¿Dónde está tu relación conmigo? ¿Dónde estás? Y el otro responde, pues aquí estoy escondido debido a esto que ocurrió. Entonces es lo que esa relación con Dios fue rota. De ahí que es lo que cuando Yeshua sopla aliento y dice reciban el Espíritu Santo, está recibiendo este mismo Espíritu que en su momento estaba como restauración, y por eso es que los apóstoles tenían autoridad sobre todo el mundo. ¿Sale? Le regresó la dignidad que se había perdido. Ya lo habíamos visto en Pesaj, ¿sale? En Pascua, todo el año de la redención, que todo te regresa a tu lugar. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Solo hay una respuesta. Has comido del árbol que yo te mandé. ¿Y quién le mandó? ¿No comieras? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y muchos dicen que aquí es una responsabilidad de Adán, y sí, en parte lo es. Pero entonces estamos hablando de que aquí dice que la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Aquí falta ver algunos detalles. Si Adán ya sabía de ese árbol, al menos conocía el fruto. O no creo que Eva lo haya engañado, ¿no? Así como que prueba esta nueva naranja y a ver qué pasa. Justamente No yo estaba pensando en eso porque dije, bueno, si está diciendo que Eva fue la que le dio el fruto, entonces ella lo llevó a donde está el árbol y lo cortó enfrente de él, o ella ya llevaba el fruto y ese fruto se distingue por todos los demás. Sí, cada fruto es muy distinto a... De acuerdo al libro de Enoch, es como una berenjena, pero dice que ese árbol es muy oloroso. De acuerdo al libro de Enoch. La Biblia no te da más detalles. Entonces, si es así, pudiera haber Adán conocido el fruto, porque no creo que se haya parecido a otro, y se dan cuenta, nunca dice que fue una manzana, solo habla de un fruto. Y entonces, ¿qué pasó realmente ahí? Pues solo Dios sabe. Pero lo que tenemos aquí enfrente es, la mujer que me dice por compañera, me dio del árbol y yo comí. Entonces, por eso es de que lo que leíamos anoche, por eso dice Pablo, no permito a la mujer enseñar. Porque así como ella fue engañada, y entre comillas, ¿sale?, con las respectivas reservas, engañó a su marido, de esa misma manera, si el diablo como lo vimos ahorita, tu sentido fue engañado, vas a engañar al diablo. Y recordemos que pues, la mujer, en términos generales, es más emocional, más sentimental. Y eso es un problema bajo ciertos contextos. Lejos de ser una virtud, es un contratiempo. Y entonces Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. O sea, la serpiente me engañó. Verso 14. O sea, fíjense cómo responde la mujer. No dice nos engañó, sino me engañó. Debido a esto es que pasan algunas cosas que después Pablo dice. Vamos primero a 1 Timoteo 5, verso 11. Pero viudas más jóvenes no admitas. Viudas más jóvenes no admitan, menor de 60 años, para el judaísmo. ¿Vale? Porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra el Mesías, y eso fue lo que pasó allá. Su deseo le ganó y se rebeló contra Dios. Quieren casarse, impulsadas por su deseo, quieren casarse, incurriendo así en condenación, por haber quebrantado su primera fidelidad. Y también aprenden a ser ociosas, las jovencitas. Tal vez Eva estaba de ociosa, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. ¿Sale? O sea, Eva no tenía por qué andar hablando lo que no debía con aquella, pero lo hizo. Quiero pues que las vidas jóvenes se casen, críen hijos y gobiernen su casa,
que no den al adversario ninguna ocasión de maldicencia, porque ya ahorita vamos a ver en Génesis que llegó la maldición después, porque ya algunas se han apartado siguiendo a Satanás. Entonces estamos hablando, y vean lo que dice el verso 16, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas jóvenes, que las mantenga y no sea grabada la iglesia, o sea que la iglesia debe cuidar de esas personas a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas, ya grandes. Y ya después sigue con los ancianos, ¿no? Que sean tenidos por doble honor, honor de respeto y honor de dinero. Mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. El problema es que mucho se ha abusado de este pasaje y es dinero para todo, y eso no es así. Y digno es el obrero de su salario, ¿no? En fin. Y un pasaje 20, que es lo que muchos no aceptan hoy en día, dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Entonces, pues ya hemos visto una serie de cosas que ya analizamos en su momento. Cuando regresamos a Génesis 3, entonces, estamos viendo que dice, la serpiente me engañó y yo comí. Es interesante porque no dice que Adán haya sido engañado. Solo dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Al menos Eva acepta que le engañaron. O bien Adán guardó silencio, o bien sabía de qué se trataba, o algo ocurrió. Sentencia. Y dijo Dios a la serpiente, o sea, al serpiente masculino en hebreo, Hanahash, ¿sale? Por cuanto esto hiciste, engañar, para llegar a la muerte del ser humano, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Y vimos que a los animales del campo Dios no les dio la bendición. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y aquí hay un truco encerrado, hay dos. Aquí es donde hoy en día gente que es experta en serpientes, en herpetología, sabe que la serpiente tiene dos patitas cerca de la cloaca, donde en bioquímica y en genética se les llaman genes apagados. Por alguna razón ya no se manifiestan, quedan las huellas, las secuelas, pero ya no se le manifiestan para crecer las extremidades. Entonces sería como alguna especie de, no sé si órgano está bien mucho, pero algo vestigial. Ajá, nada más queda el vestigio. Algo como el apéndice. Eso, al menos en las patas de atrás, sería como piernas de lagartija, ¿sale? Nada más. No se habla que haya tenido extremidades en la parte delantera. Y entonces cuando dice, y polvo comerás todos los días de tu vida. Yo me voy a adelantar tantitito. Si vamos al verso 19, dice, con el sudor de tu frente, o de tu rostro, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Estamos hablando de que el hombre es polvo. Y una serpiente, de acuerdo al verso 14, una serpiente no come polvo, come ratas, anfibios, otras serpientes, insectos más o menos grandes. La serpiente se va a comer al hombre. O sea, siempre va a estar tras el hombre haciendo para que tropiece. Y entonces acaba diciendo, y pondré enemistad entre ti y la mujer. O sea, por alguna razón hemos visto que cuando Dios habla, y en la cultura semítica, se pone en primer lugar al más importante y luego al que no lo es tanto. Y aquí pone primero a la serpiente y luego a la mujer. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, o sea, vuelve a poner la serpiente primero, y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. O sea, la simiente de la mujer va a herir en la cabeza a Satanás. Y tú le herirás en el calcañar. De ahí que entonces, de acuerdo a las excavaciones arqueológicas, a Yeshua no le ponen en la parte del pie, se lo ponen aquí. Aparte ya vimos que la cruz no es la T, es una X. Y de ahí sí se puede cumplir la profecía de clavando el calcañar. Te herirá en la cabeza. O sea, la simiente de la mujer te va a herir en la cabeza. Un dato importante es que con el paso del tiempo, acompañan Apocalipsis, ¿vale? Apocalipsis 13 dice, verso 2, bueno, desde el verso 1,
Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ya después, cuando vamos a Apocalipsis, vamos a ver cuándo habla de las 7 colinas de Israel y cuándo habla de las 7 colinas del Vaticano, ¿sale? Diferentes. Bueno, del Vaticano de Roma, o sea, de Italia, pues. Dice, y vi una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus diademas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi subir era semejante a un leopardo, y sus pies eran como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. O sea que el dragón está nutriendo a la bestia. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Entonces esta herida que le fue puesta, por alguna razón va a ser sanada, y esta herida tiene que ver con lo que está diciendo en Génesis 3:15 de esta te herirá en la cabeza. Y es la cabeza que le es sanada, ¿sale? Y tú herirás en el carcañal. De aquí es entonces que muchos dicen que sin la Virgen María, todo esto se retraste. De manera entonces que es cuando dicen, gracias, entonces tú eres salvo protestante, palabras de ellos, tú eres salvo protestante por la madre de Cristo o por la madre de Dios. Por lo tanto, si tú no quieres a la madre, si tú quieres al hijo y no quieres a la madre, pues simplemente no sirves para nada. ¿Sale? Está siendo un desagradecido. Aquí es la manera de hablar de un católico. Pero como hemos estado viendo en el judaísmo, solo la mamá cumple con el hecho de dar a luz y la función es que Dios te escoge y te da el rol que tienes que fungir. Punto. Se acabó la historia. Y esto es un libro judío, no es un libro católico, como ya hemos estudiado con lujo de detalle muchas veces. Okay. A la mujer dijo, a la serpiente le dice, tú vas a ser herida, vas a comerte al hombre hasta donde puedas, y andarás arrastrada, y al menos físicamente ya no tendrás patas. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. O sea, primero va a multiplicar en gran manera los dolores del embarazo. Y aquí es donde entramos en otra serie de especulaciones. Porque si tú ya habías tenido hijos, puedes tener el comparativo de pues ahora sí me duele y antes no dolía. La otra es de que todavía no tengo nada y como todavía no sé ni siquiera qué es eso, pero lo único que sé es que a partir de ahora va a haber algo llamado dolor. ¿Sale? Cosa que antes yo no conocía. Estamos viendo, pero lo platicábamos anoche, cómo van saliendo los idiomas y de un más acabas en un menos. Y dice que con dolor darás luz a los hijos. Y tu deseo será para tu marido. O sea que lo que tú deseas, tu marido debe autorizarlo. Y él va a ser tu señor. De ahí que muchos toman esto, los que no saben ni siquiera de lo que están hablando, y dicen, el que manda soy yo. Pues no. Bajo ese contexto así de Juan Camané, no. Aquí lo que está diciendo es, tú quebrantaste. Tu deseo, tu marido tendrá que autorizarlo. Y él va a ser tu señor. De ahí que muchas mujeres hoy en día que son golpeadas y sobajadas y demás por el marido, es porque todavía están bajo esta maldición. De ahí que el Mesías redime de esta maldición y te regresa a tu dignidad. Hasta entonces estás con una mentalidad caída y como yo no quiero que tú seas mi señor, entonces lo que platicábamos anoche, se sacan normas de que si el marido entonces le pega a la mujer, entonces son 20 años de cárcel, y si el marido no le da el gasto a la mujer, entonces te tienes que ir a juicio, y si el marido, entonces, o sea, una serie ya de rollos por estar bajo esta maldición. Y entonces, unos malditos, en el sentido bíblico de la palabra, que serían la gente corrupta de afuera, que hay honrosas excepciones, hay que aclararlo, pero que los de adentro, que también están malditos, pues un ciego y otro ciego, entonces de ahí se sacan 20.000 normas, 20.000 leyes, que hoy en día las vemos en todas partes, y que abogado familiar y abogado casi de la pensión, y entonces bienes mancomunados, porque están bajo esta maldición. Y no, por eso lo que platicamos ayer, si se van a buscar un marido que sea lógico y cuerdo, busquen segundo, no nada más una cara bonita. Al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, o sea que es bueno escuchar, pero es bueno consultar a Dios también para ver de qué se trata el asunto. Pero aquí dice que obedeció la voz de su mujer.
y comiste del árbol. Y aquí vean que el mandato se le dio nuevamente a Adán, que te mandé, mas no les mandé. Comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, mas no dice, no comerán de él. Maldita será la tierra por tu causa. Que el hombre había salido de la tierra, y si él es maldito, por consiguiente la matriz también, en este caso la tierra donde salió uno. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Por eso hoy en día, que cuando hay sequías, que cuando hay plagas, que llegaron no sé quién rayos y se robaron tu cosecha, etcétera, etcétera, pues simplemente comer con dolor, ¿sale? Bueno, que nos contaba ayer Daniel, ¿no? Que también en Sinaloa está la sequía. Está la sequía y demás, ¿no? Pero si se dan cuenta, en Sinaloa, bueno, y toda la zona del norte, al menos de México, ¿qué es lo que hay? Pues también hay narcotráfico, hay idolatría. Como está cerca Gabacholandia, simplemente está el sueño americano y causan esperanzas en ellos mismos. Y en el país del norte, independientemente de las posturas que se toman actualmente Estados Unidos, simplemente no están buscando a Dios, sino están tratando de sobrevivir de a como se puede y de a como pueden ellos. Y entonces comerás con sudor, comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Y es interesante porque dice comerás el pan, no dice comerás frutas, como se le dijo unos capítulos antes, ¿sale? Dice comerás el pan. Y para eso, ¿cómo hacen el pan? Pues vete a saber, ¿no? Solo dice, de toda planta podrás comer, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ya lo hemos visto a nivel científico. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, ahí dice Eva, el nombre en hebreo es Java, y Java es, dice, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. No dice que fuera de los seres vivientes, porque entre viviente y un ser viviente es algo angelical, ¿sale? Y un viviente es alguien de aquí, hombre o animal. Recordemos ¿se acuerdan cuando estudiamos los seres vivientes de Ezequiel 1, 2, 9 y 10? Bueno, entonces... Sí, de hecho aquí nada más la especificación dice viviente. Vivientes, ¿sale? Entonces, por eso es Java, ¿sale? Es la madre de todos los vivientes. Entonces vean nuevamente cómo aquí se ajusta a que Eva es la mamá de todos los vivientes, mas no dice que sea la mamá de parte de los vivientes, ¿sale? Entonces para aquellos que dicen que había 20 parejitas por ahí que nada más Dios agarra una y hace la excepción, ya se la prueba un plan piloto dentro del jardín de Edén, o sea, nada que ver. En el mejor de los casos, pues, puras alucinaciones, ¿no? Entonces dice, y Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Y es aquí donde muchos dicen a nivel teológico y a nivel más que nada terapéutico, a nivel deductivo, que las hojas de higuera que tú haces no sirven frente a Dios. Lo que Dios hace contigo es lo que sí vale para Él. Y aquí Dios, y entonces meten muchos de que las hojas se secan, pero una piel de animal dura de manera considerable, ¿no? Se vino la curtida y demás. Dice que entonces Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces estamos hablando que aquí ya hubo un sacrificio animal para vestirlos. De ahí que entonces hay mujeres sacerdotisas y hombres sacerdotes. Y de ahí hay una parte en Levítico que la verdad no recuerdo dónde está, pero dice que el sacerdote se vestirá con la piel del animal en turno. Por consiguiente, entonces vemos que ahí Dios da túnicas de pieles y obviamente las hojitas de higuera acaban siendo desechadas. Y dijo Dios, he aquí el hombre, efectivamente, el diablo te da una parte extra, que pues él ya conocía por lo que hemos estudiado, ¿sale? Y dijo Dios, he aquí el hombre es de nosotros. Y está interesante porque dice, es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. O sea, se ratifica que el ser como Dios es saber el bien y el mal. Y ahora, pues, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Imagínense, vivir para siempre y en pecado, eso sí sería el terror. Y lo sacó Yahweh del huerto del Edén. O sea que fue creado afuera, lo metieron, después fue sacado, y lo llevaron para otro lado, para que labrara la tierra de que fue tomado. O sea que fue tomado de tierra de afuera del Edén, no de adentro del Edén. Por eso cuando vean las películas que están en el Edén y en el Edén lo están creando, pues para variar, están mal.
para que labrara la tierra de que fue tomado. Aquí hay ya datos, para mi gusto, más de corte deductivo, porque hay algunos comentarios en el Talmud donde dicen que afuera había de las 4 tierras. La tierra roja, la tierra negra, la tierra así como cafecita, que es de corte más árido y demás, para que el hombre pudiera ser enterrado en cualquiera de esos hábitats. Entonces, pero eso déjenlo como un comentario nada más. Y entonces ahora tenía que labrar la tierra, y si se dan cuenta, en el huerto solo tenía que, es cierto, labrarla también, pero solo cuidarla. Básicamente era cuidarla y labrarla. Pero ahora ya no va a cuidar nada, porque ya nada es de él. Y dice, o sea, lo sacó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines. O sea que la entrada debería estar al oriente, o sea, viendo hacia donde nace el sol. Y puso querubines, o sea, puso jerezbines, o sea, no puso cualquier cosa ahí. O sea, le puso querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, sí tengo una duda ahí. Porque ayer veíamos que el hombre fue puesto al oriente, ¿no? El huerto fue puesto al oriente. Okay. Y entonces el hombre fue puesto dentro del huerto. Lo que estaba al oriente es el huerto. Recordemos que Israel está en la cuenca del Mediterráneo, y hasta les dije, hay que ver dónde fue específicamente que Moisés escribió, para entonces tomar como referencia el mismo, es decir, al oriente. Y por los mapas que estábamos viendo, vimos al Tigris y el Éufrates, donde está puesto desde Babilonia hasta Ur de los Caldeos, que es la zona donde está la situación. Y es por eso que en esa misma zona es cuando bajan los querubines y los chafas, y lo que vimos con Javier. Pero entonces, de todos modos, el hombre estaba en el huerto, pero el huerto fue puesto en el oriente. Es lo que dice. Pues entonces el hombre sigue estando en el oriente, ¿no? No. Porque si está en el huerto... Está fuera del huerto. Porque quedaba fuera del huerto, ya se lo pusieron adentro. Ajá, pero a eso me refiero, que mientras el hombre habita, antes de pecar, Adán habitaba en el huerto. Ajá. Y estaba entonces en el oriente. Ajá. Entonces aquí ya en esta parte dice que Dios lo echó, y en sustitución, esa es parte también de mi pregunta, en sustitución entonces puso a los querubines. Pero para cuidar el árbol de la vida y que nadie pueda entrar. Y estos querubines son otros a los que... Sí, nada que ver. Sí, los querubines chafas son esos, llegaron aquí antes de que esto pasara. Tan es así que la serpiente ya estaba ahí fastidiando. ¿Sí? Sí. Y el hombre, si el huerto, si Moisés escribió aquí y aquí está el oriente y aquí estaba el hombre y lo sacaron, no dice para dónde. Solo dice que lo sacaron. Para el norte, para el este, para el sur, para el... Solo lo sacaron, es una expulsión. ¿Y a dónde? Pues Dios sabe. Es que de hecho ahí es interesante, nada más ahorita con lo que dijiste del oriente, que el oriente es la oposición en la que se ubica la salida del sol. Y recordemos que pues, al final el sol es luz, el dios, y algo así como que lo puse en la dirección, lo puse en la posición de donde salgo yo, o sea que yo soy la luz, y también pongo los guardianes en la puerta donde está la luz. Por lo tanto, los alejo de mí, que eres el oriente por un tiempo. Y sí, porque la palabra oriente, como les había dicho, no me acuerdo la palabra hebrea, pero el oriente se refiere al camino antiguo, ¿sale? De hecho, bueno, es que ya sí mi cerebro estaba más dormido, pero ahorita sí puedo hacer el comentario. Bueno. Pero es que me acordé de las clases que te dan igual en secundaria o hasta primaria, no me acuerdo bien, pero te dicen que el viejo mundo, ¿no? Pero se están refiriendo al oriente. A Europa. Cuando hablan del viejo mundo, generalmente es Europa. Sí, no está. Pero no es antes, Asia. mucho antes, porque yo me acuerdo que en historia en secundaria te hablaban también de Babilonia y todas esas culturas, y también te lo hacían. Bueno, ahí te lo hacen ver como la cuna de la civilización. O sea, pero no, o sea, el viejo mundo lo hacen ver Europa. Porque entiendas que en Europa, que las guerras, las conquistas, los casamientos y todo. En Medio Oriente, la cuna de la civilización, porque de acuerdo a la parte del hombre ya formalmente hecho como hoy en día, no biológicamente, sino culturalmente, de ahí salió y fue la cuna de la civilización, donde empezaron a salir de Mesopotamia.
Y Oriente, por lo mismo que Oriente es muy dado a ustedes no entran en mi casa y punto, poco se sabía de allá. Entonces de ahí que Oriente sea un misterio y con costumbres muy peculiares Sí. y muy antiguas. Y por eso es que dentro de esos detalles, el calendario persa, el calendario judío, concuerdan con el calendario, o sea, hay una variante relativamente pequeña de su fundación con el calendario chino. Pero el resto de los calendarios están ajustados al nacimiento de Roma, que son 2018 años al día de hoy. ¿Sale? Entonces, de ahí la variedad que hay en esos datos. Por eso viejo mundo, por eso cuando sobre todo en biología dicen, es que los animales del nuevo mundo, América, algunos tienen parientes del viejo mundo. Sí, creo que aparte eso lo relaciona creo que también con Colón, ¿no? De cuando llegó aquí al Nuevo Mundo. Sí, y sí, venía el sí. Viejo Sí. Mundo. Pues no Tiene se que ver sabía con nada Europa. de este continente. Exacto. El budismo permanece. Es que sí, estaba Porque muy por eso es aislado que- del resto de los continentes. Y si te das cuenta, por eso la mitra papal tiene 3 coronitas, que es Europa, la parte africana del norte, porque es lo que se conocía para ese momento, y la parte de Asia central, que sería todo lo de la cuenca mediterránea y un poquito más para allá. Porque más para allá no sabía. Ahorita una foto satelital y el asunto está arreglado. Pero en esa época, pues quién va a recorrer semejante distancia. O sea, me voy a quitar mi autoridad de dinero, pues me quedo aquí. ¿Sale? Entonces, ¿vamos bien? De hecho, nada más como último comentario eso, que por eso se volvieron, digamos así, un bestseller de su tiempo las travesías de Marco Polo. Por lo mismo de que, como dice, pues no te conocía nada y Marco Polo fue así de, hola, mucho gusto, mi nombre es Marco Polo, pues déjame conocer, ¿no? Esa, Y todo un librote para... y ese tipo de cosas son las que deja ver la historia.